Pues muy buenas tardes. De nuevo nos fijamos una jornada más en la actualidad, en la última hora, en los mercados financieros y en los datos. Los datos porque son especialmente importantes para los mercados. Por ejemplo, el dato de inflación que hoy ha salido peor de lo esperado, pero aún así el mercado quiere subir, quiere aferrarse a un clavo ardiendo y de hecho lo ha hecho en el día de hoy. De hecho, hemos tenido subidas en esa apertura de sesión en Estados Unidos hace aproximadamente media horita. S&P 500 subiendo con relativa fuerza en torno a medio punto porcentual porque la inflación subyacente ha bajado, menos de lo esperado, pero ha bajado, y la supercore de los servicios también ha bajado de manera significativa, del 0,7 al 0,5%. Y esto ha sentado especialmente bien a los mercados. Bueno, pues vamos a ver si eso continúa, esa tónica continúa a lo largo de toda la jornada de hoy, porque aún así ya saben que hay muchas otras cuestiones que también están afectando a los mercados. Por ejemplo, la reunión de la Reserva Federal, que se va a producir la semana que viene, y vamos a ver si estos datos no trastocan un poco el discurso que tenía planteado Powell hacer, porque parece que la inflación desde luego se está quedando más sticky, más pegajosa en torno a ese 3%. Parece que el 2 no lo estamos viendo de una manera sencilla, como sí que estamos viendo en Europa. Ojo, pero es verdad que aquí la economía va bastante peor y por lo tanto es más sencillo que la inflación baje. Ya saben que cuanto peor va la economía, más pueden bajar los precios o bajar en este caso la inflación, esa subida. Bueno, comenzamos en la sección de economía hoy. Vamos a fijarnos en la jornada de hoy en una cuestión económica de la parte de la guerra que estamos viendo también en Ucrania, y es que, bueno, ya saben que desde que Rusia invadió el territorio de Zelensky, claramente ha habido un movimiento económico de rearme, que esto nos recuerda mucho también, por ejemplo, a ese rearme que veíamos en las guerras mundiales. Bueno, pues ahora mismo prácticamente también. Sin ir más lejos, solo hay que recordar que desde que empezó la guerra, Europa ha empezado a invertir grandes, enormes cantidades en armamento, en defensa, en gasto militar para darle a Ucrania, pero también para aumentar su inventario, por lo que pudiera pasar. Aunque aquí nadie quiere hablar de que la OTAN esté involucrada en la guerra, ya lo saben. Desde entonces, bueno, la OTAN ha insistido por activa y por pasiva en cumplir con ese objetivo del 2% de gasto militar, 2% en términos de PIB. Bueno, vamos a ir recordando también cómo Stoltenberg lo ha dicho, vamos, por activa y por pasiva, en numerosas ocasiones. Vamos a recordar una de ellas para ponerles en contexto de lo que les vamos a decir en el día de hoy. More dangerous future, we must redouble our efforts to keep our 1 billion citizens safe and to uphold the rules-based international order. High-intensity warfare is back in Europe. Global competition is rising. Authoritarian regimes are challenging our values, interest and security. And other threats are also multiplying. From terrorism to cyber attacks, from nuclear proliferation to climate change. So we need to step up for this new era of strategic competition, and NATO is rising to that. Bueno, esa siempre ha sido la cifra mágica de la OTAN, el 2% de PIB en gasto en defensa. Ese ha sido el objetivo de la Alianza Atlántica desde hace muchos años, desde hace ya casi 20 años. De hecho, fue en 2006 cuando se impuso el objetivo de que, como mínimo, las naciones de la Alianza Atlántica, de la OTAN, invirtieran ese 2% del PIB en gasto militar. Ahora los países, claro, hay países que realmente quieren incluso disparar más el gasto militar de todos, ya no solo el propio, porque el propio, de hecho, en este caso, ya está bastante disparado. Hablamos de Polonia. Su presidente ha pedido a otros miembros de la Alianza Atlántica, a otros miembros de la OTAN, que aumenten su gasto en defensa, ya no solo al 2% de PIB, sino al 3% de PIB. Y bueno, ya saben que aquí estamos hablando de un mundo cuando hablamos de un cambio de un punto porcentual en términos de PIB, sobre todo dependiendo de qué país estemos hablando. No es lo mismo hablar de un país más pequeñito que hablar, por ejemplo, de la gran locomotora europea, bueno, que ya es un hombre cansado, como dice Christian Lindner, que un 1% de su PIB es un porcentaje, desde luego, bastante importante. Claro, todo esto mientras Rusia, ya saben que lleva mucho tiempo preparando, engrasando su maquinaria de guerra para seguir financiando su ofensiva en Ucrania. Sin ir más lejos, les contábamos estos días que Rusia ahora mismo está planteándose también subir los impuestos
a los más ricos. Casualmente lo mismo que quiere hacer Joe Biden, pero Rusia para aumentar también ese gasto militar, que por cierto va a ser uno de los gastos más importantes que vaya a hacer el país de Vladimir Putin en los últimos años. Bueno, la petición de Polonia, volviendo a esto, se ha producido, por cierto, justo antes de que duda de que el presidente polaco vaya a viajar a la Casa Blanca para reunirse con Joe Biden, donde también va a estar, por cierto, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk. Bueno, la OTAN, hay que recordar que lleva muchísimo tiempo insistiendo en que hay que cumplir con ese objetivo de gasto en defensa del 2% del Producto Interior Bruto. De hecho, hace unos meses la alianza cambió ligeramente el discurso, empezó a decir que en realidad ese 2% no podía ser un techo, sino que más bien tenía que ser un suelo, tenía que ser un mínimo que se tenía que alcanzar, pero que ese no era el objetivo, que realmente tenía que ser lo mínimo, es decir, que había que gastar más del 2% del PIB en defensa, no quedarse con que ese 2% era suficiente, básicamente. Bueno, ahora bien, vamos a hacernos la siguiente pregunta porque es interesante, sabiendo que Polonia está pidiendo que se aumente al 3%. ¿Cuántos países realmente superan ese 2% de objetivo de la OTAN? Porque de momento solo, bueno, una recomendación que no tiene castigo, no tiene consecuencias el hecho de no alcanzar ese 2%. Vamos a verlo en el gráfico que tenemos ahora mismo por detrás de mi espalda. Aquí lo pueden ver ustedes y como ven solo hay 11 países que cumplan con el objetivo de gasto militar de la OTAN del 2%. Y luego está Polonia, que por cierto es el primer país en términos de porcentaje de PIB en gasto en defensa que quiere aumentarlo al 3%, claro, porque ellos lo están viendo ahí en el 3,9%, ya lo tienen más que superado. Bueno, vamos a repasar cuáles son esos países. Estamos hablando de Polonia. Recuerden que Polonia es un país muy cercano a Rusia, geográficamente hablando. Estados Unidos con un 3,5%, Grecia 3%, Estonia 2,7%, Lituania 2,5%, Finlandia 2,5% también, Rumanía 2,4%, Hungría 2,4%, Letonia 2,3%, Reino Unido 2,1% y luego tenemos a la República de Eslovaquia con un 2%. Esos son todos los países de dentro de la OTAN que superan el objetivo de en este caso de la Alianza Atlántica del 2% de PIB. Son pocos en comparación con el resto de países y casualmente parece que hay un patrón entre los países que sí que cumplen con ello. Son países del este de Europa, casualmente muy cercanos geográficamente a Rusia y por lo tanto países que, bueno, tienen miedo de lo que puede acabar ocurriendo con la guerra y si se pudiera extender también a sus territorios. De hecho, no hemos parado de escuchar cómo líderes de estos países advierten al resto de Occidente de que ellos podrían ser los siguientes. Hay que recordar también que casualmente Polonia, el que ahora está pidiendo aumentar ese gasto en defensa al 3%, es uno de esos países que ha temido que ellos sean los siguientes, aunque hay que recordar que Vladimir Putin dijo que eso no era así, que no estaba en sus intereses invadir Polonia. Se lo dijo a Tucker Carlson, el periodista estadounidense. Vamos a recordar cómo lo decía. No sign. I think you're referring to is a Russian invasion of Poland, Latvia, expansionist behavior. Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland? Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia, or anywhere else. Why would we do that? We simply don't have any interest. It's just threat-mongering. Well, the argument, I know you know this, is that, well, he invaded Ukraine, he has territorial aims across the continent, and you're saying unequivocally you don't. Bueno, aquí escuchábamos a Vladimir Putin decir no está en nuestros intereses a no ser que Polonia también nos vaya a invadir a nosotros, pero por el momento no. Bueno, eso es lo que decía Vladimir Putin. Volviendo al gráfico que teníamos anteriormente con esos países que están por encima del 2%, pero también, ojo, que en este gráfico que vamos a ver enseguida también están los países que no cumplen con el 2%. Igual que les decía antes, que casualmente los que sí lo cumplen son países de Europa del Este, casualmente los que no lo cumplen son grandes potencias que quizá no se están viendo especialmente afectadas o por cercanía también quizá
tengan miedo, porque no lo tienen, a que pueda haber realmente una amenaza de seguridad en sus países. Por ejemplo, la primera, Francia, que se queda cerca pero no está en el 2%, 1,9%. Luego tenemos otros países más pequeños, Montenegro, Macedonia del Norte, Bulgaria, Croacia, pero después tenemos aquí a Alemania, que se queda bastante bajo, 1,6%, Portugal, Italia incluso con un 1,5%, y además también tenemos aquí a España con un 1,3% solo del PIB gastado en el presupuesto militar, en el presupuesto de la defensa. Bueno, de hecho, fíjense también en otra comparación que es muy interesante de realizar. Solo Estados Unidos representa el 68% de todo el gasto militar de la OTAN, de la Alianza Atlántica. Estamos hablando de 860.000 millones de dólares, que se dice pronto. Claro, de ahí se entiende que cuando Donald Trump sale a amenazar un poquito con que a lo mejor va a dejar tirados a sus aliados, a los aliados de la OTAN, pues claro, Stoltenberg se le suben un poco los colores y se enfada un poquito. Vamos a recordar cómo respondía el secretario general de la OTAN a las palabras de Donald Trump cuando era preguntado precisamente por ello. So the purpose of NATO is to prevent war, is to preserve peace, is to prevent an attack on NATO allies. And we have done so successfully for decades because our deterrence is credible. So any suggestion that we are not standing up for each other, that we are not going to protect each other, that does undermine the security of all of us, increasing the risks. And therefore it is so important that we, both in actions but also in words, communicate clearly that we stand by NATO's commitment to protect and defend all. Bueno, la cosa es que este debate de la defensa se lleva teniendo dentro de la OTAN desde hace ya bastante tiempo, sobre todo en Europa. Y aquí quien ha sido especialmente crítico ha sido Josep Borrell. En enero llegó a decir incluso que estábamos mal preparados en Europa y se planteó la posibilidad de que simplemente pues, nos hubiera faltado perspicacia a la hora de pensar que esto nos podía pasar dentro del continente. ¿Qué nos dice esta falta de preparación de Europa? ¿Por qué estábamos tan mal preparados para hacer frente a estas contingencias? ¿Nos faltó perspicacia? ¿Nos faltó visión? ¿No teníamos suficiente experiencia política? No, no lo creo. Tenemos los mejores centros de análisis y previsión del mundo y tenemos todas las experiencias políticas que se puede tener. Creo que la verdadera razón por la cual Europa estaba mal preparada para hacer frente a la dureza del mundo era porque la esencia del proyecto europeo se basaba precisamente en rechazarla. Ahora bien, esto es sencillo, simplemente, claro, después de tantísimos años de paz es difícil también hacerle comprender a la población que ahora mismo lo que hay que hacer es invertir en defensa en lugar de invertir en presupuestos como el de sanidad o el de educación, que hay que invertir en armas y no en educación o en medicinas o definitivamente en sanidad para la población. En tiempos de paz es complicado conseguir convencer a la población de que eso realmente es necesario. Pero bueno, ahora sí que es verdad que parece que ha llegado la hora de la verdad. Hay un auténtico debate sobre lo que hay que hacer y cómo hay que financiar ese gasto en defensa. De hecho, a finales del año pasado, Stoltenberg insistía en la necesidad de pagar por la defensa, por muy mal que pudiera sonar eso de estar invirtiendo en comprar armas. Vamos a recordar esas palabras. And therefore, we either need huge stocks or we need big spare capacity, which is not used in peacetime. That is a real cost for our societies. It's a cost that doesn't disappear. If we want spare capacity, there's a cost. And the question is, also the answer is that we want that spare capacity because we need to be able to boost production when there is a need. So the question is, how do we pay? And then fundamentally there are two ways of paying that, either through the market, but then maybe we need to adjust the regulations for the industry so they can set prices in a different way than they do today. And or we need the state, the governments to pay, to buy the service of spare capacity. I don't know the answer, but I know that we have not enough spare. De hecho, Stoltenberg pidió que la industria de la defensa se empezara a desregular un poquito y que se quitaran esos desincentivos de invertir también a largo plazo en la defensa. Pensaba que esto era crucial, que era necesario. Así que, sabiendo dónde estamos y que en Europa, precisamente, decía Borrell, estábamos mal preparados y hay muchos países de los grandes que no cumplen ni siquiera con el 2%, realmente tiene sentido que Polonia ahora esté pidiendo
un 3% de PIB de gasto en defensa por parte de los países de la OTAN, cuando solo hay un par que cumplen con ese nivel, Polonia y Estados Unidos. Bueno, pues veremos hoy también qué es lo que se dice, ¿no?, en esa reunión entre Duda, el primer ministro Donald Tusk y Joe Biden, que se van a reunir en la Casa Blanca. Hablábamos de Borrell ahora. Bueno, pues se está hablando ahora mismo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la relación entre la Unión Europea y la ONU. Vamos a escuchar las palabras de Borrell. Convertido en lo normal para la condición humana. Sí, señoras y señores, el estado del mundo. Nuestro siguiente invitado, con el que íbamos a hablar de eso que les contábamos, de la propuesta de Polonia para poder invertir más del 3% del PIB, gastar más del 3% del PIB de los países miembros de la OTAN en defensa. Vamos a intentar recuperar la conexión con él, a ver si podemos conseguir hacer esa entrevista antes de terminar esta primera parte del programa. Pero en cualquier caso, vamos a hablarles también de la parte más económica de todo esto de financiar el gasto en defensa. Bueno, ya saben que esto es uno de los grandes quebraderos de cabeza de la Unión Europea. ¿Cómo hacer esa financiación del gasto en defensa, del gasto militar que tienen que hacer para poder alcanzar ese objetivo de la OTAN, que ya saben que muchos países europeos no lo alcanzan? Bueno, ha habido propuestas de todo tipo, desde ideas como emitir deuda conjunta, como se hizo durante la pandemia, o incluso hacer pagar más a los contribuyentes para ese dinero destinarlo a la financiación del gasto militar. Esta última opción la proponía esta de aquí, Ursula von der Leyen. Vamos a escucharla. That we are going to have to say clearly if taxpayers in Europe invest billions in the defense of Europe, which is good and right, then they also expect that there's going to be a return on investment. So that means good jobs need to happen because of that. Bueno, la otra gran propuesta que se ha hecho hasta ahora es la de emitir deuda conjunta. Esto es algo que ya se hizo durante la pandemia y, bueno, no estuvo exento de polémica ni mucho menos, simplemente porque emitir deuda conjunta por parte de la Unión Europea supone que países como Alemania, que tienen un rendimiento inferior de su deuda y por lo tanto un coste de financiación inferior, tengan que financiarse, en este caso a través de la deuda conjunta, con unos tipos más altos, porque claro, aquí estamos incluyendo a todos los emisores de la Unión Europea y muchos de ellos tienen unos tipos, unos rendimientos en sus bonos, en su deuda, más altos, como es el caso de los países del sur, simplemente porque tienen un riesgo mayor asociado a estos emisores, con lo cual a los del sur les interesa emitir deuda conjunta porque así reducen su coste de financiación, pero a los del norte, por ejemplo Alemania, pues no le interesa precisamente emitir esa deuda conjunta, porque para eso pues ya lo emite en solitario y se gasta menos dinero en el pago de intereses. Bueno, pues esta, como digo, ha sido una de las grandes polémicas que ha habido en torno a precisamente esta emisión de deuda conjunta. Aunque ahora es verdad que parece que, aunque a algunos emisores no les guste mucho esta idea, a quien sí que les gusta es a los inversores del mercado de renta fija. Dice Bloomberg que estos inversores están pidiéndole a la Unión Europea que actúen juntos en materia de gasto en defensa y que hagan permanente un programa de bonos del bloque por un valor de 1 billón de euros. Eso significa básicamente que sí que va a haber demanda en el caso de que haya una emisión de deuda conjunta para financiar el gasto en defensa, por lo que esa parte de la ecuación no sería uno de los problemas, uno de los desafíos que tendría que afrontar la Unión Europea en el momento en el que tenga que emitir esa deuda conjunta. La demanda la va a haber, o al menos eso parece, según cuentan algunos expertos, algunos inversores, a Bloomberg, en declaraciones a Bloomberg. Por lo que, como digo, si ese no es el problema, pues seguramente lo será otro, por ejemplo, que no se pongan de acuerdo. Pero aún así parece que los gestores, lo que les interesa de todo esto es que al final van a estar invirtiendo en unos bonos que tienen una calificación crediticia de AAA sin tener que pagar, por ejemplo, el tipo, el coste de financiación que le tienen que pagar a otros que tienen AAA, como es el caso de Alemania. Nos lo recordaba esta explicación ayer Javier Domínguez desde Auriga Bonos. Por tanto, tenemos 100.000 en los sures, 50.000 en Ucrania y 800.000 en los Next Generation, que ese es el nominal máximo, de los cuales ahora mismo en saldo vivo hay unos 400.000 millones. Pero la Unión Europea espera consumir prácticamente el billón del que estamos hablando, o sea, el total de lo que tiene programado para el 2026. Quiere decir que va a duplicar las emisiones. ¿Por qué hay tanto apetito en el mercado? Bueno, pues porque al final estamos hablando de fondos que son AAA y que encima pagan
pagan una prima respecto a sus pares, que son, por ejemplo, Alemania. Alemania es AAA y ahora mismo, para ponerlo fácil, Alemania está pagando el 2,28 en su bono de 10 años, sin embargo, los bonos de la Unión Europea con el mismo rating y el mismo plazo están en niveles del 2,84. Quiere decir que pagan una prima de casi 60 puntos básicos con el mismo nivel de riesgo. Bueno, pues eso es ideal para cualquier inversor, ¿no? Porque dices, compro máximo riesgo con mayor rentabilidad. Y eso es lo que está llevando. No solo eso, sino que Francia, por ejemplo, que tiene un AA de rating, está pagando el 2,73 a 10 años, cuando ya digo que el bono de la Unión Europea está al 2,84. Pues desde el punto de vista inversor es mucho más atractivo comprar un bono de la Unión Europea con una mayor rentabilidad, el mismo nivel de riesgo, que otro de uno de los países de los gobiernos. Bueno, pues una explicación magistral la de Javier Domínguez para explicarnos por qué efectivamente hay inversores en el mundo de renta fija que sí que estarían interesados en que Europa decide emitir más deuda conjunta para financiar el gasto en defensa y así, bueno, pues de alguna manera no recurrir a los contribuyentes, aunque ya saben que al final, en última instancia, quien tiene que pagar por todo es el contribuyente, porque la deuda no es dinero que caiga del cielo, es dinero que se paga y además se paga con intereses. ¿Y quién paga los intereses? Pues los ingresos de los estados, que son básicamente ustedes, los contribuyentes. Bueno, pues con esto nos despedimos y les dejamos ya enseguida, en unos minutos, con Sergio Fernández, con Todo es Geopolítica.